La pubalgia es una patología difícil de tratar, que en ocasiones parece imposible de curar y eventualmente el fantasma de la cirugía siempre aparece. Si bien se da mucho más en deportistas, también es común verlo en personas que no practican deportes por un mal movimiento, un esfuerzo o un golpe. En este video te voy a contar que con un buen tratamiento te podés curar. Comenzamos. El pubis o sínfisis pubiana es la articulación entre ambas partes inferiores de la pelvis y está conformado por un puente de cartílago que le otorga mucha movilidad para cuando caminamos, corremos o nos movemos en general. Más hacia arriba y hacia atrás está la articulación sacroilíaca, que es entre el hueso sacro y los dos ilíacos. Hacia arriba está la articulación lumbosacra, es decir, entre la columna lumbar y la pelvis, y hacia abajo articula con los miembros inferiores a través de las caderas. Como ven, el centro del cuerpo es una maquinaria articular súper compleja y cuando algo de esto falle, vamos a sufrir una pubalgia u osteopatía dinámica de pubis, que si bien, como decíamos antes, es mucho más común en deportistas, también últimamente lo he visto en personas que no practican deportes a causa de algún mal movimiento, un esfuerzo o un golpe. Sin entrar en detalles porque sería realmente muy largo de explicar, vamos a contar que son 4 los componentes que pueden llegar a fallar para desencadenar el mecanismo de lesión de la pubalgia. Por un lado tenemos los músculos de los miembros inferiores, es decir, de las piernas, como por ejemplo los isquiotibiales o los aductores, entre muchos otros músculos. Por otro lado están los músculos del tren medio, es decir, los abdominales y los espinales, también entre muchos otros músculos. Unos están abajo de la pelvis y otros están por arriba de la pelvis. A su vez están los músculos anteriores y los músculos posteriores, es decir, los músculos que están en la parte de adelante del cuerpo y los músculos que están en la parte de atrás. Estos son los 4 componentes a los que me refería. Arriba, abajo, adelante y atrás. Son 4 grupos musculares que están en tensión, pero están en armonía. Es decir, se compensan permanentemente para brindarle mucha fluidez y potencia articular, sobre todo para los deportistas, pero también están en armonía, o deberían estar en armonía. A esto se le suman los músculos propios de la pelvis, que son un montón. Y a esto también tenemos que sumarle las articulaciones que nombramos anteriormente con todos sus ligamentos. ¿Ahora entienden por qué es tan compleja la pubalgia? Porque son muchos componentes y cuando alguno falle, tan solo uno de estos componentes falle, toda esta armonía que dijimos se desmorona como un gran castillo de naipes. Si bien el diagnóstico correcto y preciso es la clave en cualquier patología del cuerpo humano, en la pubalgia esto es más importante aún. ¿Por qué? Por lo que nombrábamos antes, la cantidad de componentes que la conforman. Entonces existen una serie de evaluaciones, de test, para identificar dónde está el problema y actuar en consecuencia. Hablemos entonces de cuáles son las posibles causas, para luego hablar de cuáles son los posibles abordajes terapéuticos. Como decíamos antes, son 4 los componentes de los grupos musculares que están en permanente tensión. Es una tensión con armonía, es decir, debería ser con armonía, pero sigue siendo una compensación en tensión permanente. Cuando esta armonía se pierda, producto de un acortamiento muscular, de una distensión, de un mal gesto deportivo, esto va a generar una compensación en otro lugar, provocando una tendinosis, una tendinitis, una entesitis. La entesitis es la inflamación del tendón en su inserción en el hueso. Por otro lado, podemos sufrir un desgaste del cartílago que habíamos nombrado al principio en la sínfisis pubiana. Es un cartílago, se puede lastimar, se puede romper, se puede desgastar, se puede calcificar. Bueno, cuando esto funcione mal, la pelvis va a funcionar mal. Por otro lado, podemos sufrir un bloqueo articular. Como dijimos, hay muchas articulaciones en la pelvis, como por ejemplo la articulación sacroilíaca, la articulación del pubis, la articulación lumbosacra, las caderas. Bueno, cualquiera de estas articulaciones se puede bloquear o funcionar mal. Esto también va a generar una pubalgia. Y bueno, en último lugar, y que más común, como decíamos antes, un mal gesto deportivo, un traumatismo, un golpe, un mal esfuerzo, también puede desencadenar una pubalgia. Hablemos entonces de cuáles son los posibles tratamientos para esta patología tan traicionera. Por un lado, vamos a utilizar la quiropraxia, que son manipulaciones de alta velocidad o también movimientos profundos y bien progresivos para devolverle la calidad articular a la zona. Como decíamos, hay muchas articulaciones y se pueden bloquear o pueden funcionar mal.
Bueno, con la quiropraxia vamos a intentar devolverle la armonía articular, que es una parte muy importante de la pelvis, de todo el cuerpo, pero sobre todo de la pelvis. Por otro lado, vamos a utilizar la osteopatía para devolverle la calidad músculo-ligamentaria a la zona. Si bien la osteopatía se utiliza para trabajar todos los aspectos corporales, en este caso vamos a combinar, como decíamos antes, la quiropraxia y la osteopatía, porque lo que queremos tratar también es las compensaciones musculares y sus consecuencias. Entonces, con estas evaluaciones que habíamos dicho, vamos a identificar cuál es el músculo que está haciendo lío, que está funcionando mal, y vamos a intentar devolverle la funcionalidad para que deje de modificar la estructura y en consecuencia la pubalgia. Una vez que le hayamos podido devolver la armonía biomecánica a toda la pelvis o a todo el cuerpo a través de la quiropraxia y la osteopatía, recién ahí vamos a trabajar el punto específico de dolor. Es un error apuntar el tratamiento en primera instancia al punto de dolor. ¿Por qué? Porque el problema no está ahí. Eso es una compensación de otro lugar. Entonces, cuando trabajemos como primer tratamiento el punto específico de dolor, el tratamiento va a fallar y el dolor va a recidivar, es decir, va a volver el dolor en 15-20 días. Entonces, decíamos, le devolvemos la biomecánica o la armonía biomecánica a la pelvis y después, a través de electrólisis o láser de alta potencia, vamos a trabajar los ligamentos, los músculos, los tendones que hayan sido afectados para poder mejorar el colágeno, la elasticidad, romper las calcificaciones que se hayan generado, bueno, devolverle también la funcionalidad específica a los puntos músculo-ligamentarios. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido la información. De ser así, por favor no se olviden de poner el like y suscribirse, eso nos ayuda a crecer mucho como canal. Y realmente la pubalgia es un tema muy complicado de entender, así que cualquier consulta, pregunta o duda que les haya quedado, la pueden dejar más abajo o mandarla por WhatsApp, que nosotros a medida que vamos pudiendo las vamos a ir contestando. Les mando un saludo muy grande desde Argentina y nos vemos en la próxima. Chau.